Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Para nosotros es grato el día de hoy tener la conferencia 246 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguilar Falconi, evento organizado por el grupo de investigación Science Lab. Bueno, primero queremos dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el máster Carlos Macías, quien nos va a hablar de un tema muy interesante, el cual pudo desarrollar durante sus estudios de magíster. También tiene un artículo publicado junto con su tutor, el doctor Fernández, en la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras. Es un trabajo muy bueno, realmente digno de poder conocer un poco más del día de hoy en este espacio. Realmente estamos agradecidos con usted por dar el tiempo y venir a compartir con nosotros. Antes de dar paso a la conferencia, voy a leer un breve resumen de la hoja de vida. Nuestro ponente, el máster Carlos Macías, es ingeniero civil, egresado de la maestría en Ingeniería Civil, Convención en Estructuras de la Universidad Técnica de Manabí. Cuenta con 15 años de experiencia. Ha participado activamente en ejecución de diversos proyectos en todas las fases, tanto en fases iniciales de estudio hasta fases constructivas, en el ámbito estructural como en el ámbito vial también. Esa trayectoria la ha desarrollado en el sector público, así como en el sector privado, adquiriendo una visión integral y adaptabilidad entre distintos desafíos de la ingeniería. Vamos a dar paso también a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Primero, agradecer al ingeniero máster en ciencias, Carlos Macías Piloso, por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Es verdad que él ya publicó un artículo, muy buen artículo, como lo dijo el doctor Brian Kawa. Además, eso es un ingeniero, como ustedes escucharon, con 15 años de experiencia. Fuera antes de empezar la charla, estábamos conversando sus últimas obras que está haciendo. Ha participado en el cálculo estructural del Centro de Convenciones de la ULEAM. Eso ya me pone muy interesante como para pedirle que a futuro nos dicte una nueva conferencia sobre ese tema. No quiero alargarme más, solamente agradecer nuevamente al ingeniero Carlos Macías Piloso y le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Ante todo, agradecerles por hacerme partícipe de este espacio y entrando en materia, mi investigación se basó en estudiar asentamientos diferenciales extremos, teniendo como caso de estudio el edificio de bienestar estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí. Esta investigación es una estructura que cuenta con pórticos de hormigón armado, formadas por columnas de 30 por 40, vigas en el eje longitudinal de 25 por 40 y en el eje transversal de 25 por 50. Tiene una altura promedio de 3,24 metros. Los espesores de las losas son de 20 centímetros. El objetivo principal fue determinar la causa de los asentamientos o las causas de este fenómeno. Como vemos en la imagen, el edificio lo componen dos bloques combinados por una escalera, es por donde se accede. Los bloques son tipo espejos, son de la misma dimensión. Para este estudio se realizó un levantamiento planimétrico para evaluar las deformaciones del edificio. Los datos indican que las mayores deformaciones se encuentran en los volados superiores, obteniendo para el volado de la primera planta un asentamiento de 0,283 y para la segunda planta de 0,286. Estas exploraciones o esta investigación también incluyó encontrar las propiedades geomecánicas del suelo de fundación. Esta exploración, se hicieron dos exploraciones, una directa o SPT e indirecta mediante el análisis de ondas cortantes y longitudinales. Para esto se encontraron las velocidades de propagación de corte que se encuentra en 200 metros sobre segundo, el módulo de corte de 660 kPa y un módulo de deformación de 1782. Según este estudio y la clasificación de la NEC y de la norma IBC, estos datos catalogan al suelo como un suelo de categoría D, es decir, un suelo rígido. En cuanto a la exploración directa o el SPT, se realizaron dos sondeos.
una en la esquina noreste y otra en la esquina sureste del edificio. Estos tuvieron una particularidad. Los valores fueron menores a 15 golpes hasta los 3 metros de profundidad, incrementándose a mayor a 25 golpes para el sondeo uno y mayores a 50 golpes para el sondeo 2. Se identificaron estratos de suelos limosos de alta plasticidad, con presencia de yeso y de cascajo. Las propiedades físico-mecánicas de compacidad de los estratos la podemos verificar en la siguiente tabla. Como observamos, tenemos un promedio de los índices encontrados. Y para el número de golpes de la perforación uno tenemos un promedio de 18 golpes y para la perforación 2 de 31 golpes. Estos valores serán esenciales al finalizar para determinar una técnica para volver la verticalidad y horizontalidad al edificio. En cuanto a la capacidad de carga, como observamos, los sondeos muestran un patrón de variación similar hasta los 3 metros, según la imagen. Sin embargo, a partir de esta profundidad, la capacidad de carga aumenta significativamente para el sondeo 2. Con estos resultados y considerando que el edificio se sitúa en el nivel más 1,20 del suelo natural y la cimentación en el nivel más 0,60, se determinó la capacidad de carga del del sistema suelo-cimentación. Para poder obtener las cargas que transmite la estructura al suelo o al estrato, se hizo un análisis, una modelación numérica de la estructura. Como se mencionó anteriormente, la estructura es similar, o sea, son dos bloques similares interconectados por una escalera. Para ello se optó por analizar el bloque uno. Este bloque, cuando empezaron los problemas de asentamientos, la universidad optó por construir un muro que se ve en esta parte de aquí, pero no fue parte de la estructura desde el inicio de su construcción. Para este modelado se llevó un reconocimiento exhaustivo que no solo se consideró las características geotécnicas, sino datos esenciales para simular con precisión las cargas transmitidas al suelo de fundación. Previo a las tareas de diseño, se obtuvieron la sobrecarga muerta según la norma. Para las losas de entrepiso, se asignó una sobrecarga de 300,60 kilos por metro cuadrado y para la losa de cubierta, una sobrecarga muerta de 121,60 metros cuadrados. En cuanto a la carga viva, la NEC determina la sobrecarga viva de acuerdo a su ocupación y su uso. Para este análisis, en unidades educativas, la norma determina una sobrecarga viva para la zona de aulas de 200 kilos por metro cuadrado y para corredores o pasillos, que en este caso sería el volado de 400 kilos por metro cuadrado. Para su efecto, la cubierta, al ser una estructura inaccesible, se le asignó el valor de 70 kilos por metros cuadrados. Como se mencionó anteriormente, se utilizó un modelo numérico que incorporó las especificaciones de la microzonificación sísmica de Puerto Viejo. Para ello, este estudio dividió a la ciudad en 6 microzonas, siendo la microzona M4 el campus universitario. Esta microzona está caracterizada por condiciones de suelo que influyen significativamente en la respuesta sísmica de la estructura. Recordemos como un dato esencial que la distribución de esfuerzos transmitidos al suelo es una información crucial para evaluar la capacidad portante y el potencial de asentamientos. Estos resultados fueron fundamentales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NEC, asegurando la seguridad y el desempeño adecuado de la edificación. Este análisis estructural realizado reveló periodos de vibración superiores a 0,83 segundos. Este valor indica una respuesta dinámica prolongada, lo cual puede incrementar la vulnerabilidad de la estructura ante eventos sísmicos. A partir del periodo de vibración obtenido y considerando los parámetros específicos de la microzona M4, se procedió a determinar el espectro de diseño sísmico. Este espectro, adaptado a las condiciones locales del suelo y la amenaza, permite evaluar con precisión las solicitaciones sísmicas, como observamos en el cuadro. La inspección técnica identificó dos deficiencias críticas. En primer lugar, se constató una distorsión excesiva entre pisos,
derivas que superan el 2%. Este valor excede significativamente los límites permisibles establecidos en la normativa vigente, lo que indica un alto riesgo. En segundo lugar, el cortante dinámico total en la base, obtenido mediante el análisis dinámico modal espectral, resultó ser inferior al 80% del cortante estático requerido por la NET. Esta discrepancia sugiere una capacidad de resistencia sísmica insuficiente en la edificación, lo que podría comprometer su estabilidad ante la ocurrencia de un nuevo sismo. Como observamos en el cuadro, tenemos un cortante basal inferior al 70 inferior al 76%, no llega ni al 80%, que es lo que determina la norma para estructuras regulares. Además, en los resultados del análisis estructural inicial se tuvieron cargas transmitidas por la edificación al suelo de fundación. Estimar estas cargas fue clave para calcular la presión sobre el suelo y asegurar la estabilidad de los cimientos. La siguiente tabla presenta los esfuerzos transmitidos en cada apoyo. Estos resultados fueron claves para determinar si el suelo y los cimientos pueden soportar las cargas sin sufrir un asentamiento excesivo ni fallar. La precisión en la determinación de estas cargas es fundamental para el diseño de refuerzos o modificaciones en la cimentación. En este cuadro es el resultado de un análisis numérico y la carga que transmite cada apoyo al suelo o al estrato de fundación. Dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro análisis se hizo una verificación por dos métodos, el método analítico y un método numérico un método numérico de los elementos de la subestructura. La subestructura del edificio está compuesta por dos tipos de vigas o tipos de zapatas. Una zapata en forma de T invertida para los ejes centrales y una zapata en forma de L. Estas son en el sentido transversal. En el sentido longitudinal contamos con una viga de atado. Esta cimentación es del tipo superficial con una profundidad de 0,65 metros medidas desde el nivel del contrapiso. Los cimientos están diseñados para recibir la carga total de la estructura y las secciones empleadas son las que se muestran en las imágenes. Debido a la ausencia de peraltes significativos, las secciones de la cimentación se las clasificaron como una fundación del tipo flexible. Para evaluar la adecuación, se verificó el cumplimiento de las dimensiones con las solicitaciones requeridas. En primer lugar, se determinó el ancho B de la zapata para los ejes 1 y 6, que son los puntos que transmiten la mayor carga al estrato. Luego se compararon las dimensiones con las existentes. Como observamos en la tabla, el análisis de acuerdo a la capacidad admisible en las cargas totales, tenemos un ancho de 1,14, pero en la construcción tenemos 1,50 o en el sitio tenemos 1,50 para la viga T. Y para la viga L tenemos un ancho de patín de 0,63, pero en la práctica tenemos 1 metro. A través de las ecuaciones de equilibrios encontramos la excentricidad de la carga máxima, siendo de 3,75 para la viga la zapata en forma de T invertida y de 3,79 metros para la viga L. Esta podría decirse que es la parte más importante de la investigación y creo yo que fue el problema del asentamiento o los problemas de asentamiento que tiene el edificio a través del método analítico. Como observamos, la capacidad que transmite la estructura al suelo de fundación es superior a la capacidad admisible por el método analítico. Si bien vemos que la viga, como vemos en la imagen, tiene 22 toneladas en la parte frontal, cuando la capacidad admisible a esa profundidad es 16,8 toneladas. Lo mismo sucede con la viga L. Entonces, la distribución de la presión máxima de contacto con el suelo se presenta en esta figura junta, evidenciando la magnitud de la sobrecarga. Con esto, esta parte es importante. La evaluación geotécnica reveló deficiencias en la capacidad de carga del suelo, lo que indica una distribución no uniforme de esfuerzos transmitidos. Para cuantificar el impacto de esta condición, se procedió a determinar el asentamiento elástico resultante de las presiones de contacto con el suelo.
Cabe señalar que este asentamiento se manifiesta de manera inmediata tras la aplicación de la carga. Como observamos en la tabla, tenemos un asentamiento elástico, considerando los módulos de deformación del suelo de 28 centímetros para las vigas de sección T y de 18 centímetros para la viga de sección L, que no difieren mucho con lo que se encuentra en el sitio. Los asentamientos elásticos representaron una gran parte total de los asentamientos del edificio. Este asentamiento del estrato durante la construcción causó un deterioro progresivo de los cimientos, perdiendo estabilidad y resistencia. Para evaluar esta estabilidad de la cimentación, se comprobó el peralte de los dos tipos de vigas y haciendo énfasis al problema del asentamiento. Para el peralte de la viga, al ser la capacidad admisible inferior, se utilizó la máxima carga o el Q'1 para determinar la altura de la viga. En este caso se utilizó una cuantía para una sección económica de 0.0075. Como observamos, de acuerdo al análisis, el peralte para la viga T es 42 centímetros, en la construcción hay 55 y para la viga L es 47 centímetros, en la construcción tenemos lo mismo, 55 centímetros, lo que lleva a que los problemas son la capacidad o problemas con la capacidad del suelo de fundación. Con este análisis comprobatorio de las dimensiones de la cimentación, mediante este método, obtuvimos el indicio de los problemas de asentamiento del edificio. En efecto, la presión de contacto con el suelo mayor a la capacidad portante se reduce a asentamientos. Cuando el suelo tiene una baja capacidad de carga, se debe aumentar el área de contacto. Según el análisis, el patín debió ser mínimo de 2,50 metros con un espesor de 30 centímetros para poder por lo menos contener el asentamiento, pero se debieron implementar otros pasos a seguir durante el procesamiento del suelo o el terreno natural. Ahora, posterior al análisis analítico, también se realizó un análisis numérico. Para ello, primero se determinó el resorte del suelo a través de los módulos de deformación. Como vemos ahí, para la viga T se le asignó un resorte de 20 kilos, 20 toneladas metro sobre metro, y uno para la viga L, un resorte de 19,68 toneladas metro por metro. Con una vez ingresado a las constantes de resorte, obtenemos los máximos asentamientos para la combinación carga muerta y carga viva. Con esto se calculó, ojo, con esto se calculó, en este análisis ya se considera la zapata, ya se considera el plinto. Para las vigas centrales T, la carga máxima es 17 toneladas y para las vigas L o vigas laterales es de 12 toneladas. Y aquí tenemos la carga real que transmite la estructura, porque es un método que en sí considera todo y no va por apoyo. En ambas cargas, la mayor parte o los mayores asentamientos se encuentran en la parte frontal, como observamos. En la parte posterior, el máximo asentamiento es 28 a través del análisis numérico y en la parte frontal el máximo es 52 centímetros. Para ello, basado en los resultados del análisis, los problemas de asentamientos en la edificación se deben a la alta compresibilidad del suelo. El suelo es muy maleable en presencia de humedad, tiene una poca estabilidad y se comprime fácilmente bajo las cargas. Además, la cimentación actual no es la adecuada, ya que presenta asentamientos elásticos de 28 centímetros, lo que demuestra que no puede resistir las deformaciones del suelo con estas características. Cabe mencionar que los estratos con estas propiedades disminuyen su altura y se deforman bajo esfuerzo vertical al aumentar su densidad y humedad. Aunque no hay registros topográficos, la planimetría muestra un asentamiento de 28 centímetros en la zona frontal del edificio, lo que representa una pendiente del 3%. Yéndonos a la literatura, la norma, de acuerdo a esta, el máximo asentamiento permitido para la edificación es L entre 300, lo que equivale a un máximo de 2 centímetros, considerando que los apoyos tienen una distancia de 6 metros. Existen diversas alternativas para contener los asentamientos diferenciales en estructuras con patologías similares que afectan a muchas edificaciones. Sin embargo, se realizó un enfoque o un análisis a la alternativa más idónea para tratar de abordar este problema.
Como los resultados, podemos concluir los primeros resultados, que los asentamientos experimentados por los edificios no solo han ocasionado daños a la estructura, sino también se deben a una mala respuesta sísmica. Según esta investigación, el edificio ha experimentado pequeños asentamientos desde su inauguración. El estudio demuestra que el suelo tiene baja capacidad, por lo que es urgente reducir la carga sobre la estructura y restaurar su horizontalidad y verticalidad. El análisis dinámico de la estructura reveló un periodo fundamental de vibración de 0,83 segundos, lo cual excede significativamente los límites de la norma ecuatoriana de la construcción, que establece un máximo entre 0,426 y 0,54 segundos. Esta discrepancia indica una mayor vulnerabilidad de la edificación debido a una respuesta dinámica prolongada. Además, la respuesta de la estructura a cargas dinámicas también supera los requisitos de la ANEC. El periodo fundamental del suelo, determinado por estudios geofísicos, oscila entre 0,62 y 0,70, coincidiendo con el valor de 0,50 segundos de la microzonificación sísmica de Puerto Viejo. La cercanía entre el periodo fundamental de la estructura y el suelo podría provocar resonancia, amplificando la respuesta sísmica de la estructura. Recomendaciones. A ver, aquí en las recomendaciones vamos a tratar de ser lo más explícito. Como vemos, aquí vemos una estructura ya con recomendaciones de un previo reforzamiento. Y acá vemos una técnica para el recalce de la misma, pero voy a hacer lo más explícito posible. A ver, para mejorar la respuesta sísmica, se propuso reemplazar la losa de cubierta con perfiles metálicos y paneles ligeros. En este caso puede ser un steel panel debido a la cercanía al mar de 0,40 milímetros de espesor. Además, los volados, sustituirlos, o sea, los paños del volado, sustituirlos con estructuras más livianas de metal, fibrocemento. La pregunta es cómo se anclan los perfiles metálicos a las vigas, porque solo se eliminarían los paños de los volados, puede ser con epóxicos de anclaje. Yo lo he realizado en mi vida profesional. Instalar un sistema de arrastramiento con diagonales de acero en los pórticos de hormigón también reduce el periodo de vibración y las deformaciones por piso, en este caso derivas. Estas modificaciones estructurales mejoran el desempeño de la edificación. Con ello, se logró disminuir el periodo de vibración a 0,19 segundos, lo que significa que el edificio mejora su comportamiento y es menos vulnerable a los sismos. La deriva máxima de piso se redujo a 1,26%, un valor seguro según la NET, minimizando así los daños. Y finalmente, la fuerza sísmica en la base alcanzó el 88,89% de lo requerido por la norma, lo que asegura una buena resistencia sísmica y reduce las cargas transmitidas al estrato, protegiendo la cimentación. Como vemos, esta es una tarea de nivelación de la estructura. Este es un método para devolverle la verticalidad a la estructura a través de gatos hidráulicos y dados temporales de hormigón, colocándolos en las bases que hayan descendido más. Pero aquí hay un requisito. Recordemos que el suelo es maleable previo a la presencia de humedad. Es bien maleable y se deforma fácilmente. Si bien estos estratos son engañosos porque en estado sólido tienen una capacidad excelente, pero con la presencia de agua se deforma fácilmente. Por eso, en una de las recomendaciones o el esquema para nivelación de la estructura, se recomienda que estas tareas deben realizarse en verano. Finalmente, recordemos que utilizar dados de hormigón simplemente son para de ahí hacer punto de palanca sobre la base y poder generar carga a la viga IP300. Esta IP300 se encargará de transmitir la fuerza a la base de la zapata en un previo análisis con una carga de 72 toneladas, que es lo que transmite actualmente la estructura al suelo de fundación. Este simplemente se deformó 2 milímetros, según un análisis numérico que realicé, con esa longitud de 2,25, haciendo un apoyo. Como les decía, voy a ser un poco explícito en esta parte. Previo a estas tareas de reforzamiento, hay que eliminar ciertas cosas para poder disminuir la carga de la estructura o disminuir masa y poder realizar la nivelación del edificio. O sea, lo he hecho de manera constructiva y eliminar los paños
los elementos que no se requieren o que se requieren para poder alivianar y sustituirlo con estructura. Por ejemplo, previo a la nivelación, es recomendable primero eliminar las paredes. Se requiere eliminar paredes para colocar diagonales. Segundo, otra opción, otra cosa que debe hacerse es eliminar los paños de la losa de cubierta. También son necesarios para disminuir la presión de contacto con el suelo, no solo para las tareas de recalce, sino para el futuro de la edificación y previo a las tareas del recalce definitivo. La propuesta de recalce para este edificio, según mi investigación, podría ser con pilotes preexcavados y fundidos in situ. Son una excelente solución para reforzar cimentaciones en suelos débiles. Esta técnica convierte una cimentación superficial en profunda, transfiriendo las cargas de la estructura a un estrato de suelo más resistente. Para el análisis se utilizaron datos de pruebas in situ, principalmente del ensayo SPT, que es común para este tipo de pilotes. Es importante destacar lo siguiente. La resistencia de un pilote aumenta a medida que se incrementa su diámetro. Esto se debe a que un diámetro mayor proporciona una mayor área de contacto con la superficie lateral, como en la punta, lo cual permite soportar cargas más grandes de manera más eficiente. Existen diversas fórmulas y teorías para calcular las resistencias unitarias, las cuales dependen de factores como el tipo de suelo, la profundidad y el diámetro del elemento. Esta es una forma de calcular el tipo de capacidad de los pilotes. Primero, calculamos la resistencia unitaria por punta. Como aquí el Comité Técnico de Edificaciones nos da esta formulita aquí, donde tenemos factores F sub n de 0,40 para pilotes hincados. Aquí no se puede utilizar pilotes hincados por la vibración y la accesibilidad. Y de punto 20 para pilotes hormigonados in situ. N, N es N es la resistencia, es el valor medio del SPT. A estos efectos se obtendrá la media en la zona activa inferior y la media en la zona pasiva superior. Son los valores medios en la punta del pilote. Por efectos de diseño no se consideran valores del NSPT mayores a 50. Como se mencionaba en la tabla, como se llevaron a cabo dos sondeos arrojando valores de 18 y 31 golpes en promedio, para los cálculos de resistencia unitaria se seleccionó un valor de 29 golpes del primer sondeo a una profundidad de 6 metros. Aunque el segundo sondeo mostró valores altos hasta 55 golpes, no se consideraron valores superiores a 50 por razones de diseño. Como se dijo anteriormente, finalmente se recomienda el uso de pilotes hormigonados in situ, ya que se adaptan a diversas condiciones de suelo y ofrecen una alta resistencia tanto a la compresión como a la tracción, asegurando la estabilidad y el soporte de la estructura a largo plazo. Inicialmente calculamos la resistencia unitaria por punta, considerando el valor de 29 golpes, el valor promedio del primer sondeo. Nos arroja un valor de capacidad por punta, de resistencia unitaria por punta de 59,14 kilos por centímetro cuadrado. Esto es importante. Es importante destacar que la capacidad de carga de un pilote es la máxima, es la carga máxima que puede soportar sin fallar y depende de su geometría y su longitud, como se mencionaba anteriormente. En esta investigación, consideramos pilotes cuadrados en lugar de los circulares por su facilidad de construcción y mejor distribución de carga. Se plantearon dos secciones, como en la carga, en los apoyos frontales la carga es mayor, ahí se consideraron pilotes de 40 por 40 centímetros y para la parte posterior valor de pilotes de 30 por 30. Ahora obtenemos la capacidad de carga del pilote. Recordemos que es la capacidad unitaria o el Q minúscula prima por el área del pilote. Para el pilote de 40 por 40 tenemos una capacidad de carga, tiene una capacidad de carga de 94 toneladas y para el pilote de sección 30 por 30 una capacidad de carga de 53 toneladas. Basado en los estudios realizados, se encontraron suelos limosos, como se mencionó anteriormente, hasta la profundidad de 6 metros. Sin embargo, a partir de los 10 metros, la sísmica de refracción mostró que el suelo es denso o roca blanda, con una velocidad de onda cortante de 200 metros sobre segundo.
Esto significa que la resistencia del suelo aumenta considerablemente después de los 6 metros. Para el análisis se utilizaron los datos que se tenían a la mano, realizando un incremento de golpes del ensayo SPT y se aplicó el método de Meyerhof para calcular la resistencia al fuste de los pilotes. Se evaluaron las dos secciones de pilotes con una longitud de 12 metros. En esta tabla se hace un estimativo de incremento. Como observamos, tenemos datos hasta la profundidad de 6 metros, pero realizamos un estimativo, el menor estimativo de incremento que se encuentra entre la profundidad 4 y 5 metros, de 17,65. Con ese estimativo de incremento empezamos a hacer iteraciones hasta llegar a los 12 metros. Estos valores tienen que ser verificados al momento de la construcción o si se lleva a cabo esta recomendación. Entonces, realizamos la resistencia al fuste con la penetración de estándar corregido, que son 10 veces el diámetro hacia arriba y 4 veces el diámetro hacia abajo. Con esto obtenemos el valor promedio de n igual a 23 para el pilote de 40 por 40 y 22 para el pilote de 30 por 30. Con estos valores obtenemos el valor del fuste, según la literatura, obteniéndose un valor al fuste de 88 toneladas para el pilote de 40 por 40 de sección y para el de 30 por 30 de 63 toneladas. Con estos valores obtenemos la capacidad de carga permisible, asignándonos un factor de seguridad de 3. Entonces, la capacidad de soporte permisible final de cada pilote es para el de mayor diámetro de 60 toneladas y para el menor diámetro de 38 toneladas. Con este análisis con este análisis y el reforzamiento, ahora sí se detallan las nuevas cargas de la estructura con la propuesta de reforzamiento y la cantidad de pilotes preexcavados y fundidos in situ requerido para cada punto para el recalce de la estructura. A continuación, tenemos los puntos y las cargas que transmite, ahora sí, las cargas que transmite previo al reforzamiento, a la disminución de masa, la edificación al estrato de fundación. El proceso de recalce. A ver, el proceso de recalce comienza con el apuntalamiento de la edificación, como se mencionó anteriormente. Posteriormente, se cava de manera manual alrededor de la cimentación para exponerla completamente. Para la nivelación, como se explicaba, se colocan los gatos hidráulicos para poder levantar la estructura hasta el nivel cero. En este caso le digo el nivel del proyecto. Es esencial utilizar vigas de acero para distribuir la presión y evitar daños en la cimentación o en el patín de los elementos de la subestructura. Una vez nivelada, se puede perforar el subsuelo hasta 12 metros de profundidad. Puede ser de manera mecánica o de manera manual. Se lo puede hacer. Se lo ha hecho en la ciudad de Manta más que todo, utilizando barrenas de diferentes diámetros según el diámetro del pilote. Finalmente, el hormigonado del pilote se realiza in situ, controlando la consistencia del concreto para evitar la segregación. La armadura se introduce mientras el concreto está fresco, ayudándole de un vibrador. Es fundamental verificar los niveles, como he mencionado anteriormente, de la edificación después de esta etapa para asegurar que no haya habido vibraciones. Finalmente, esta parte es importante, se instala una viga de enlace de coronación entre la cabeza del pilote y la cimentación existente. Esta viga, que ocupa un espacio de aproximadamente 1 metro, es vital para distribuir uniformemente las cargas, evitar asentamientos diferenciales y dar mayor rigidez a todo el sistema. Como en las conclusiones, podemos decir que la solución ideal y rentable para el recalce de la cimentación es el uso de pilotes preexcavados o fundidos in situ. Esta técnica se adapta a diversas condiciones del suelo, permite ajustar la longitud y sección de los pilotes y genera menos vibraciones, protegiendo las edificaciones cercanas. Para mitigar los riesgos asociados a la variabilidad del estrato del suelo y su susceptibilidad a cambios de humedad, es imperativo implementar un sistema integral de impermeabilizaciones en el área de intervención, con la colocación de subdrenes. En el tema de las jardineras se pueden encajonar e impermeabilizar.
Del objetivo principal de estas medidas es minimizar el potencial de expansión del suelo y fundamentalmente prevenir alteraciones en su consistencia que puedan comprometer la estabilidad de la estructura. Gracias. Bueno, primero felicitarle al ingeniero Carlos por la presentación, realmente, y el trabajo desarrollado también, evidentemente. Gracias por compartir el día de hoy con nosotros. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es respecto a la factibilidad para generar este tipo de intervenciones en obras existentes. ¿Se ha hecho ya algo similar en Manabí, Ecuador? Ingeniero, tiene micrófono silenciado. A ver, en la ciudad de Manta, previo al terremoto, hubo un problema en Ciudad Jardín, que está al frente del centro turístico Sinaí. Ahí hubo un problema con 25 viviendas que tenían todavía la garantía de construcción. En este caso, hubo mala compactación o mal cambio de suelo o un cambio de suelo ineficiente y sufrieron este problema de asentamientos y se hicieron el recalce de cimentaciones con este tipo de elementos. Cabe mencionar que sí tiene un porcentaje del 95% de efectividad. En muchas ocasiones, yo por ejemplo, en la ciudad de Manta, en los estratos, sí he construido con pilotes prebarrenados, pero estructuras nuevas. Por ejemplo, el pilote es la misma columna hasta el nivel de las losas. O sea, más o menos el mismo principio. Pero sí se ha realizado en Ciudad Jardín, en la ciudad de Manta, se nivelaron o se recalzaron 25 viviendas y hasta la vez tienen una efectividad del 95 al 99%. Muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta respecto a, ¿sabe usted cuál es el incremento en temas de costo respecto al costo de la edificación en hacer este tipo de intervenciones? El costo para este tipo de trabajos está entre un 40 y un 45% del monto total de la estructura. Por ejemplo, y yo lo estoy haciendo ahorita en la ciudad de Pedernales. Estoy haciendo un trabajo allá para la Fundación CRIFE. Allá yo propuse que más que todo encerramiento parte del tema de los postes de luz. En los cerramientos a veces nosotros hacemos un plinto de 80 por 80, un cambio de suelo, pero al ser estos elementos disminuye enormemente los costos. O sea, simplemente excavas 2 metros, 3 metros y o introduces la armadura, fundes y te funciona de maravilla. Es un ahorro bien sustancial. A veces depende de la capacidad del suelo, si te ayuda. Ya, perfecto. Muchas gracias por la respuesta también a esa pregunta, esta interrogante. No hay más preguntas por parte de los asistentes, así que pasaré a palabras por parte del doctor Roberto Ayar. Doctor, por favor. Eh, Ingeniero Carlos Macías, felicitaciones, una linda conferencia, muy práctica, nos da luces para a futuro ver cómo reforzamos la parte de las cimentaciones. Hay una cosa que nosotros solamente vemos del piso para arriba, cuando hacemos estudios de reforzamiento y muy poco nos metemos para abajo. Y la verdad es que hay que hacer todo integral. Solo tengo una inquietud. Esa grada que hay entre los dos bloques estructurales, ¿es muy flexible o es...? Porque yo me acuerdo, ahí había en Guanabí, en la universidad, una grada en la cual los dos bloques le golpearon muchísimo a a la grada. ¿Es la misma estructura? No, no, doctor, es otra estructura. Esta estructura está donde se encuentra un monumento que le dicen la lechuza. No es otra. Lo que sí, dentro del artículo sí recomiendo que por accesibilidad, esa escalera debe ser demolida. E incluso yo le pasé al doctor Jordi una de la misma forma, pero en estructura metálica. Creo que se iban como unas 6 toneladas, pero era más rentable derrocarla y hacerla de estructura metálica. Pero solo quedó en el aire, sí. Sí le recomendé, sí. Ya, bueno, no me queda nada más que agradecerle una linda conferencia
Y felicitaciones, siga adelante y quisiéramos ver también eh, otros trabajos, que usted está haciendo muchos trabajos muy interesantes para un futuro que nos muestre otras cosas que ha hecho. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por hacerme partícipe de este espacio. También al doctor Cabo. Con gusto. Voy a compartir ahora un certificado de agradecimiento por el tiempo, por la dedicación al ingeniero. A ver, creo que ahí se está viendo ya. Al ingeniero Carlos Alberto Macías Piloso, magíster, por difundir su conocimiento y por su valiosa participación en este espacio como expositor. Ciclo de conferencias, el conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con este tema de asentamientos diferenciales en un caso de estudio en una universidad técnica de Manabí. Firma mi persona, Brian Cagua, como coordinador de la red de Ciencia Lab. Nosotros estamos para eso, para poder contactar con colegas valiosos y poder acá reunirnos. Un gusto ver a gente de la maestría de técnica de Manabí acompañando el día de hoy y que también nos siguen frecuentemente en las conferencias. Hemos vuelto a este horario habitual de las 19 horas de Ecuador y tenemos otras conferencias en los próximos lunes que también van a ser de mucho interés, así que la invitación está abierta para que nos acompañen en este espacio. Me queda más que despedirme, que tengan muy buena noche y éxito de ingeniero Carlos en todos sus proyectos. Pase muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, doctor Aguiar. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego a gracias, todos. gracias.